Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Percy Jackson y los héroes del Olimpo. La sangre del Olimpo. De Rick Riordan. Capítulo 6. Reina. La mayoría de las veces Reina podía controlar las pesadillas. Había entrenado su mente para empezar todos los sueños en su sitio favorito, el jardín de Baco en la colina más alta de la Nueva Roma. Allí se sentía a salvo y tranquila. Cuando las visiones invadían su sueño, como siempre les sucedía a los semidioses, podía contenerlas imaginando que eran reflejos en la fuente del jardín. Eso le permitía dormir plácidamente y evitar despertarse a la mañana siguiente empapada en sudor frío. Esa noche, sin embargo, no tuvo tanta suerte. El sueño empezó bastante bien. Se encontraba en el jardín una tarde cálida, el senador estaba cargado de madreselva en flor. En la fuente central, la pequeña estatua de Baco escupía agua en la pila. Las cúpulas doradas y los tejados de tejas rojas de la Nueva Roma se extendían debajo de ella. A casi 1 kilómetro hacia el oeste se alzaban las fortificaciones del campamento Júpiter. Más allá, el pequeño Tíber torcía suavemente alrededor del valle, siguiendo el borde de las colinas de Berkeley, perezosas y doradas a la luz del verano. Reina sostenía una taza de chocolate caliente, su bebida favorita. Expiró con satisfacción. Merecía la pena defender ese sitio, por ella, por sus amigos, por todos los semidioses. Los 4 años que había pasado en el campamento Júpiter no habían sido fáciles, pero habían sido la mejor época de su vida. De repente el horizonte se oscureció. Reina pensó que podía tratarse de una tormenta. Entonces se dio cuenta de que una ola gigantesca de limo oscuro avanzaba arrollando las colinas y volvía del revés la faz de la tierra, sin dejar nada a su paso. Reina observó horrorizada cómo la marea de barro llegaba al linde del valle. El dios Término mantenía una barrera mágica alrededor del campamento, pero solo sirvió para retrasar la destrucción un momento. Una luz morada explosionó hacia arriba como cristales rotos, y la marea se abrió paso a raudales, hizo trizas árboles, destruyó caminos y barrió el pequeño Tíber del mapa. Es una visión, pensó Reina. Puedo controlarla. Trató de alterar el sueño. Se imaginó que la destrucción era solo un reflejo de la fuente, una inofensiva imagen de vídeo, pero la pesadilla continuó con todo lujo de detalles. La tierra engulló el campo de Marte y arrasó todo rastro de las fortalezas y las trincheras de los juegos de guerra. El acueducto de la ciudad se vino abajo como una fila de bloques de construcción de juguete. El campamento Júpiter también se desplomó, las atalayas cayeron con gran estrépito, y muros y cuarteles se desintegraron. Los gritos de los semidioses fueron silenciados, y la tierra siguió avanzando. Un sollozo se formó en la garganta de Reina. Los relucientes santuarios y monumentos de la colina de los templos se desmoronaron. El Coliseo y el hipódromo fueron arrollados. La marea de tierra llegó a la línea del Pomerio y entró en la ciudad ruidosamente. Las familias atravesaron el foro corriendo. Los niños gritaban aterrados. El Senado implosionó. Villas y jardines desaparecieron como cosechas bajo un arado. La marea se agitó cuesta arriba hacia los jardines de Baco, el último vestigio del mundo de Reina. Tú los dejaste indefensos, Reina Ramírez Arellano. Una voz de mujer brotó del terreno negro. Tu campamento será destruido. Tu misión es un encargo absurdo. Mi cazador va por ti. Reina se apartó de la barandilla del jardín. Corrió a la fuente de Baco y agarró el borde de la pila, mirando desesperadamente el agua. Deseaba que la pesadilla se convirtiese en un inofensivo reflejo. Crack.
La pila de la fuente se partió por la mitad, fracturada por una flecha del tamaño de un rastrillo. Reina miró asombrada las plumas de cuervo, el astil pintado de rojo, amarillo y negro, como una serpiente de coral, y la punta de hierro estigio clavada en sus entrañas. Alzó la vista entre una bruma de dolor. En el borde del jardín, una figura oscura se acercaba, la silueta de un hombre cuyos ojos brillaban como faros en miniatura y deslumbraban a Reina. Oyó un susurro de hierro contra cuero cuando sacó otra flecha de su carcaj. Entonces el sueño cambió. El jardín y el cazador desaparecieron, junto con la flecha clavada en el estómago de Reina. Se encontraba en una viña abandonada. Ante ella se extendían hectáreas de parras muertas colgadas de hileras de enrejados de madera, como retorcidos esqueletos en miniatura. Al fondo de los campos había una casa de labranza construida con tabillas de cedro con un porche alrededor. Más allá, el terreno descendía hasta el mar. Reina reconoció el lugar, la bodega de Goldsmith, en la costa septentrional de Long Island. Sus grupos de exploradores se habían hecho con ella con el fin de usarla de puesto de avanzada para el ataque de la Legión al campamento mestizo. Había ordenado al grueso de la Legión que permaneciera en Manhattan hasta que ella les dijera lo contrario, pero era evidente que Octavio la había desobedecido. La 12ª Legión había acampado en el prado situado más al norte. Se habían atrincherado con su habitual precisión militar, trincheras de 3 metros de hondura y muros de arcilla con pinchos alrededor del perímetro, y una torre de vigilancia en cada esquina, armada con ballestas. En el interior, las tiendas estaban dispuestas en pulcras hileras blancas y rojas. Los estandartes de las 5 cohortes ondeaban al viento. A la reina debería habérsele levantado el ánimo al ver a la legión. Era un pequeño ejército, compuesto por apenas 200 semidioses, pero estaban bien adiestrados y organizados. Si Julio César resucitaba, no tendría problemas para reconocer a las tropas de Reina como dignos soldados de Roma. Pero no tenían derecho a estar tan cerca del campamento mestizo. La insubordinación de Octavio hizo apretar los puños a Reina. Estaba provocando a los griegos adrede con la esperanza de entablar batalla. La visión de su sueño se acercó al porche de la casa de labranza, donde Octavio estaba sentado en una silla dorada que se parecía sospechosamente a un trono. Además de la toga con ribete morado de senador, la insignia de centurión y el cuchillo de los augurios, había adoptado una nueva distinción, un manto de tela blanca sobre su cabeza, que lo identificaba como Pontifex Maximus, sumo sacerdote de los dioses. A Reina le entraron ganas de estrangularlo. Ningún semidios del que se tuviera memoria había asumido el título de Pontifex Maximus. Al hacerlo, Octavio se estaba elevando casi al nivel de emperador. A la derecha había informes y mapas esparcidos sobre una mesa. A la izquierda, un altar de mármol colmado de fruta y ofrendas de oro, sin duda para los dioses. Pero a Reina le parecía un altar dedicado al propio Octavio. A su lado, el portador del águila de la legión, Jacob, permanecía firme, sudando con la capa de piel de león mientras sostenía la vara con el estandarte del águila dorada de la 11ª legión. Octavio se hallaba en medio de una audiencia. Al pie de la escalera, un chico con unos vaqueros y una sudadera con capucha arrugada permanecía arrodillado. El compañero de Octavio de la primera cohorte, el centurión Mike Kaale, estaba a un lado, cruzado de brazos y echando chispas por los ojos con evidente desagrado. Vamos a ver, Octavio examinó un trozo de pergamino. Aquí veo que eres un descendiente de Orco. El chico de la sudadera alzó la vista, y a Reina se le cortó la respiración. Bryce Lawrence. Reconoció su melena castaña, su nariz rota, sus crueles ojos verdes y su sonrisa torcida de satisfacción. Sí, mi señor, dijo Bryce. Oh, no soy ningún señor, los ojos de Octavio se arrugaron. Solo un centurión, un augur y un humilde sacerdote que hace todo lo posible por servir a los dioses.
Tengo entendido que te han expulsado de la legión por, problemas disciplinarios. Reina trató de gritar, pero no podía hacer ningún ruido. Octavio sabía perfectamente por qué habían echado a Bryce. Al igual que su antepasado divino, Orco, el dios del castigo en el inframundo, Bryce era totalmente despiadado. El pequeño psicópata había sobrevivido a las pruebas de lupa sin problemas, pero nada más llegar al campamento Júpiter había demostrado que era imposible de adiestrar. Había intentando prender fuego a un gato por diversión. Había asestado una puñalada a un caballo y lo había enviado en desbandada a través del foro. Incluso existían sospechas de que había saboteado una máquina de asedio y había provocado la muerte de su propio centurión durante los juegos de guerra. Si Reina hubiera podido demostrarlo, Bryce habría sido castigado con la muerte. Pero como las pruebas eran circunstanciales, y como la familia de Bryce era rica y poderosa y tenía mucha influencia en la Nueva Roma, se había librado y había recibido una sentencia más leve, el destierro. Sí, pontífice, dijo Bryce despacio. Pero, si me lo permite, esas acusaciones no se pudieron demostrar. Soy un romano leal. Mike Cale parecía estar haciendo todo lo posible para no vomitar. Octavio sonrió. Creo en las segundas oportunidades. Has respondido a mi llamada de reclutamiento. Tienes las credenciales adecuadas y cartas de recomendación. ¿Juras que obedecerás mis órdenes y servirás a la Legión? Desde luego, dijo Bryce. En ese caso te puedes reincorporar improbatio hasta que hayas demostrado tu valor en combate, dijo Octavio. Hizo un gesto a Mike, quien metió la mano en su riñonera y sacó una placa de identificación de probatio sujeta con un cordón de cuero. Colgó el cordón alrededor del cuello de Bryce. Preséntate en la quinta cohorte, dijo Octavio. Les vendrá bien sangre nueva, una perspectiva distinta. Si tu centurión Dakota tiene algún problema, dile que hable conmigo. Bryce sonrió como si acabaran de darle un cuchillo afilado. Con mucho gusto. Una cosa más, Bryce, la cara de Octavio tenía un aspecto casi macabro bajo el manto blanco, sus ojos eran demasiado penetrantes, sus mejillas estaban demasiado chupadas, sus labios demasiado finos y descoloridos. Por mucho dinero, poder y prestigio que la familia Lawrence aporte a la Legión, recuerda que mi familia aporta más. Te estoy apadrinando personalmente, como estoy haciendo con los otros nuevos reclutas. Obedece mis órdenes y progresarás rápido. Puede que dentro de poco tenga un trabajito para ti, una oportunidad de demostrar tu valor. Pero si me haces enfadar, no seré tan indulgente como Reina. ¿Lo entiendes? La sonrisa de Bryce se desvaneció. Parecía que quisiera decir algo, pero cambió de opinión. Asintió con la cabeza. Bien, dijo Octavio. Y córtate el pelo. Pareces una de esas ratas Graecae. Puedes retirarte. Cuando Bryce se marchó, Mike Cale sacudió la cabeza. Con ese, ahora hay 2 docenas. Es una buena noticia, amigo mío, le dijo Octavio con tono tranquilizador. Necesitamos mano de obra extra. Asesinos. Ladrones. Traidores. Semidioses leales que me deben su puesto, dijo Octavio. Mike frunció el entrecejo. Tenía unos brazos gruesos como cañones de bazucas. Poseía unas facciones anchas, una tez de color almendra tostada, el cabello negro y unos orgullosos ojos oscuros, como los antiguos reyes hawaianos. Reina no sabía cómo un defensa de fútbol americano de hilo había acabado siendo hijo de Venus, pero en la Legión nadie le daba la vara con ese asunto cuando lo veían triturar rocas con las manos desnudas. A Reina siempre le había caído bien. Lamentablemente, Mike era muy leal a su padrino. Y su padrino era Octavio. El pontífice se levantó y se desperezó. No te preocupes, viejo amigo. Nuestros equipos de asedio tienen rodeado el campamento griego. Nuestras águilas tienen superioridad aérea total. Los griegos no irán a ninguna parte hasta que estemos listos para atacar. Dentro de 11 días, todos mis ejércitos estarán en posición.
Mis pequeñas sorpresas estarán preparadas. El 1 de agosto, la fiesta de Spes, el campamento griego caerá. Pero Reina dijo: ya hemos hablado de eso. Octavio sacó la daga de hierro de su cinturón y la lanzó a la mesa, donde se clavó sobre el plano del campamento mestizo. Reina ha perdido su puesto. Se fue a las tierras antiguas, un acto que va contra la ley. Pero la madre tierra se está despertando a causa de la guerra entre el campamento griego y el romano, ¿verdad? Los dioses están incapacitados, ¿verdad? ¿Y cómo resolvemos ese problema, Mike? Eliminando la división. Aniquilando a los griegos. Devolviendo a los dioses a su manifestación romana. Cuando los dioses recuperen todo su poder, Gaia no osará alzarse. Volverá a sumirse en su sueño. Los semidioses seremos fuertes y estaremos unidos, como en los viejos tiempos del imperio. Además, el primer día de agosto es una fecha muy propicia, el mes que lleva el nombre de mi antepasado Augusto. ¿Y sabes cómo unió él a los romanos? Se hizo con el poder y se convirtió en emperador, dijo Mike con voz grave. Octavio descartó el comentario con un gesto. Tonterías. Salvó Roma convirtiéndose en primer ciudadano. Quería la paz y la prosperidad, no el poder. Créeme, Mike, tengo intención de seguir su ejemplo. Salvaré la nueva Roma y, cuando lo haga, me acordaré de mis amigos. Mike desplazó su considerable peso a la otra pierna. Parece seguro. ¿Tú dónde la profecía? Octavio levantó la mano en señal de advertencia. Miró a Jacob, el portador del águila, que seguía en posición de firme detrás de él. Puedes retirarte, Jacob. ¿Por qué no vas a pulir el águila o algo por el estilo? Jacob dejó caer los hombros aliviado. Sí, augur. Digo, centurión. Digo, pontífice. Digo, vete. Ya me voy. Cuando Jacob se hubo marchado cojeando, el rostro de Octavio se ensombreció. Mike, te dije que no hablaras de mi, problema. En respuesta a tu pregunta, no, parece que todavía hay algo que interfiere en el don que Apolo me concedió. Echó un vistazo con resentimiento al montón de animales de peluche mutilados y apilados en el rincón del porche. No puedo ver el futuro. Tal vez el falso oráculo del campamento mestizo esté orando algún tipo de brujería. Pero como ya te dije, en el más absoluto secreto, Apolo habló conmigo claramente el año pasado en el campamento Júpiter. Él bendijo personalmente mis esfuerzos. Me prometió que sería recordado como el salvador de los romanos. Octavio extendió los brazos y mostró su tatuaje con la imagen de un arpa, el símbolo de su antepasado divino. 7 barras oblicuas representaban los años de servicio, más que cualquier oficial de rango, incluida Reina. No temas, Mike. Aplastaremos a los griegos. Detendremos a Gaia y a sus seguidores. Luego atraparemos a esa arpía a la que los griegos han dado refugio, la que memorizó nuestros libros civilinos, y la obligaremos a que nos entregue los conocimientos de nuestros antepasados. Cuando eso ocurra, estoy seguro de que Apolo me devolverá el don de la profecía. El campamento Júpiter será más poderoso que nunca. Dominaremos el futuro. La expresión ceñuda de Mike no desapareció, pero alzó el puño a modo de saludo. ¿Tú eres el jefe? Sí, lo soy. Octavio desclavó su daga de la mesa. Y ahora ve a ver a esos enanos que capturaste. Los quiero bien asustados antes de que vuelva a interrogarlos y los mande al Tártaro. El sueño se desvaneció. Despierta. Reina abrió los ojos de golpe. Glisonech estaba inclinado por encima de ella, sacudiéndole el hombro. Tenemos problemas. Su tono serio le reactivó la circulación de la sangre. ¿De qué se trata? Se incorporó con dificultad. ¿Fantasmas? ¿Monstruos?
Edge frunció el entrecejo. Peor. Turistas,